En el video anterior estuvimos viendo cómo sincronizábamos el trabajo que realizamos en la parte de infraestructura y base de datos. Es decir, de momento dimos por culminada la parte de la infraestructura y ahora vamos a dirigirnos a el proyecto Shared. Aún no hemos terminado con el server. Lo que sucede es que para poder trabajar los endpoints a nivel de server, necesitamos crear las estructuras request, los response o records y las rutas que van a utilizar los endpoints en este caso. Entonces, vamos a dirigirnos al proyecto Shared y vamos a trabajar primero los requests, que en este caso son los modelos que vamos a estar utilizando para la requisición o los requisitos de datos a la hora de crear o actualizar eh, la data a nivel de base de datos. En esta parte voy a comprimir o a contraer la vista de los proyectos para entonces continuar con el trabajo que vamos a realizar aquí dentro de Shared. Anteriormente nosotros estábamos trabajando acá en el server donde habíamos ya trabajado lo que son los modelos, en este caso usuario, usuario rol, y luego pasamos a la parte de MyDB Context donde trabajamos la infraestructura o más bien la configuración para la conexión a base de datos y demás temas. ¿Qué vamos a hacer nosotros en el Shared? Como vimos en esta parte, vamos a empezar primero con los requests para empezar a hacer los modelos que vamos a implementar a nivel de peticiones. Entonces, para ello vamos a venir aquí al proyecto Shared, acá en Shared, y vamos a agregar un folder nuevo. Este folder se va a llamar request, terminado en S, request. Entonces, dentro de esta carpeta vamos a empezar a crear eh, la, la estructura o las clases que necesitamos para utilizar como modelo de peticiones. Entonces, aquí nosotros vamos a decir usuario rol request.cs. Aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos en los modelos de base de datos. Vamos a decir aquí namespace y vamos a decir root blazor.shared.request. Ese es el que vamos a estar utilizando aquí. Vamos a decir public class usuario role request y acá vamos a identificar los parámetros que nosotros necesitamos a la hora de crear un rol a nivel de base de datos. Para ello vamos a ir a los modelos y vamos a verificar el requerimiento que tenemos a nivel de base de datos. Sucede que para crear un permiso o un rol, nosotros necesitamos el nombre del rol, el booleano verdadero o falso, verdadero o falso, perdón, para saber si este rol tiene permiso para crear o permiso de editar o permiso de eliminar. Normalmente se suelen crear dos tipos de request, uno que es para crear y uno que es para actualizar. ¿Por qué? Porque al momento de actualizar nosotros requerimos pedir el ID como elemento obligatorio. ¿Qué solemos hacer en esta parte? Por ejemplo, yo voy a copiar todos los atributos, lo voy a copiar y me voy a ir a usuario request. ¿Qué voy a hacer acá en el usuario request? Yo voy a poner acá en el usuario request todos estos atributos, salvo que voy a decir, por ejemplo, este es el usuario role request. Yo a este le voy a llamar usuario role create request, de forma que a este no le voy a pedir el ID, sino que solamente el nombre y temas demás, o sea, y demás atributos, para entonces poder copiar este request y duplicarlo, pero este va a ser un update request. ¿Qué diferencia voy a tener? Bueno, para el create no voy a utilizar el ID, pero para este sí.
Pero como ya tengo estos atributos especificados en el create request, yo puedo hacer lo siguiente. Yo digo que voy a hacer una herencia de usuario role create request, y en este caso esto ya no lo necesito porque por herencia yo le voy a atribuir que necesito, o sea que ya están incorporados en esta clase de usuario role los atributos que están acá arriba. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo vaya a usar el usuario role update, yo tengo que marcar como requerido este elemento. Por eso digo requiere, por lo que voy a usar control punto y le voy a decir que necesito usar el USIM System Component Model Data Annotation, donde yo estoy especificando que para yo poder actualizar un usuario necesito que me dé obligatoriamente el ID del usuario rol al que yo voy a trabajar. En este caso también existen otros parámetros como en error message o rank, por ejemplo, error message. Yo puedo decir aquí cuál es el error. Se debe proporcionar un ID, el ID del rol a modificar. Ese es el mensaje que se utilizará para la validación en la vista, cuando estemos diseñando la vista para crear roles. Lo mismo podemos hacer en el nombre, donde decimos required. Además de eso, podemos establecer, me parece que el not null o not empty, a ver, no, perdón, el minimum min length, que va a ser igual a, vamos a decir, necesitamos como mínimo para el nombre de un rol 5 caracteres. Me parece que esto es así. Min length es 5 y un max length, que sería la capacidad máxima que él soportaría, en este caso sería 100. Todos estos soportan un error message. En caso de que no le den el nombre al rol, yo puedo decir aquí error message va a ser igual a se debe proporcionar el nombre del rol. Acá, para mejor comprendimiento, yo puedo presionar un enter, voy a separarlo aquí, dejar las comas al final, para que se pueda interpretar que estos requerimientos que yo estoy poniendo aquí como data annotation son específicamente del nombre. Por lo que, como mínimo, cuando yo coloco una coma y digo error message, lo mismo digo acá. Decimos el nombre debe superar los 5 caracteres. Y lo mismo en el match match. Es más, podemos copiar esta parte de acá y decir el nombre debe superar, el nombre no debe, no debe superar los 100 caracteres. De forma que yo estoy estableciendo ya una regla a la hora de recibir los datos, al momento de crear o al momento de actualizar, lo estoy aplicando para ambos. Entonces, en este sentido, yo tengo dos requests, por lo que puedo hacer lo siguiente. Por ejemplo, esto que está aquí tengo que llevarlo a un archivo. Poner control punto y decirle quiero mover este tipo a usuario update request, y este quiero llevarlo a cambiarle el nombre. En este caso sería cambiar nombre de archivo por usuario role create request. Entonces yo voy a tener acá dos archivos, un requerimiento para yo poder crear el rol de un usuario. Estos son los parámetros que yo necesito para crear un rol, perdón, y este sería para yo poder actualizar un rol. Estoy diciendo acá que requiero el ID, pero a la vez estoy heredando de usuario role create, que me forza a que yo también le establezca un nombre
y los permisos a establecerles. Entonces, de esta forma, nosotros hemos cubierto por lo menos el request de usuario rol y debemos hacer lo mismo para el modelo de usuario. ¿Por qué hacemos esto? Por ejemplo, miren qué sucede. Digamos que este es mi modelo a nivel de base de datos, pero a nivel de modelo, cuando yo requiera crear un rol, yo puedo decir aquí mismo en mi modelo, puedo decir public static y decir que esta función estática que yo quiero declarar acá me va a retornar un usuario rol. Pero lo que yo quiero hacer con esto es crear un usuario rol, pero para yo poder crear un usuario rol, yo tengo que decir usuario rol create request. De forma que esta sería, a ver, request. Entonces esta sería mi función para yo poder crear un usuario. Usuario, me faltó la y aquí. Usuario role request. Create request. Digo control punto porque debo hacer referencia al share. Entonces al hacer esto, él me está pidiendo que debo devolver un objeto de tipo usuario role. ¿Qué pasa? Que esta variable que tenemos aquí no es nada más y nada menos que un objeto de este tipo. Bueno, a mí se me olvidó cambiarle el nombre acá al archivo, por lo que le vamos a dar nuevamente control punto y le vamos a decir que cambiar el nombre del archivo al create. Pero por lo que veo, él no está queriendo hacerlo. Vamos a copiar el nombre de la clase. Voy a venir acá y le voy a dar a F2. Voy a reemplazar simplemente el nombre del archivo. Esto suele pasar. En muchas ocasiones, cuando nosotros, por ejemplo, declaramos una clase, Visual Studio nos dice que ya se contiene una definición para el usuario create, cuando en realidad no es así. Por ejemplo, este se llama update y este es el único que existe como create. Sucede que hay dos referencias a este. Uno está en el update acá y el otro está en el usuario role, que es donde se está solicitando crear. Vamos a terminar de definir la función crear, que es la que se va a encargar de crear un objeto de tipo usuario role basado en el request de usuario role, que es específicamente nombre y los 3 permisos booleanos. Entonces vamos a volver a usuario role y vamos a decir, bueno, acá a mí me interesa retornar un nuevo usuario role, pero este usuario role va a tener los siguientes parámetros. Digamos, el nombre va a ser igual a lo que se especifica en el request, en el nombre del request, ¿verdad? Coloco una coma, porque aquí yo tengo que seguir definiendo los parámetros. Entonces tengo que decir permiso crear va a ser igual a request punto permiso crear, coma, y voy a decir shift alterno hacia abajo, lo voy a repetir 3 veces. Permiso editar, permiso eliminar. Entonces vamos a hacer lo mismo acá. Editar, eliminar. Entonces, estos errores que ustedes ven a continuación vienen dados al problema que tenemos aquí en la clase, donde dice que ya hay una definición para usuario role create request. Si vamos acá, este problema nos habla de que hay una ambigüedad en los nombres, pero este problema no es real. Por ejemplo, si yo cierro y vuelvo e inicio Visual Studio con el CRUD, que es el proyecto que estamos trabajando, él ahora no va a tener ese problema. Normalmente, las razones por las que Visual Studio Code hace esto, actualmente yo las desconozco, pero le digo que si a ustedes le aparece este problema, pues no se preocupen. Cuando tenga respuesta al respecto, pues entonces le dejaré una nota por acá. De este modo tenemos la primera función que se llama crear, en este caso usuario rol, para crear un usuario rol. Y de la misma manera vamos a crear una función pública que no va a retornar nada
y va a ser para modificar. Entonces, en este caso, para la función modificar, nosotros vamos a necesitar el usuario role update request, update request, y en este caso, acá nosotros no necesitamos hacer referencia al ID porque a nivel interno, a nivel de base de datos, nosotros no vamos a tocar el ID. El ID simplemente lo vamos a utilizar para consultar a nivel de base de datos el usuario role. Entonces, no acá. Lo veremos más adelante. Entonces yo digo, sí, el nombre es diferente de lo que se me dio en la petición a través del nombre. Si son diferentes, entonces yo digo, nombre va a ser igual a request.nombre. Y lo mismo voy a hacer para los demás permisos. Digo, si permiso crear es diferente del request.permiso crear, es decir, si hubo un cambio en eso, pues que lo haga. De lo contrario, que no lo haga. O sea, porque no hay necesidad de mandar a cambiar un dato si realmente no se cambió. Perdón. Permiso editar es diferente de request.permiso editar. Entonces que permiso editar sea igual al request del permiso editar. Decimos si permiso eliminar es diferente de request.permiso eliminar. Vamos a colocar esta parte acá. Es decir, si al momento de yo hacer una petición de actualizar los datos de un rol de un rol a nivel de base de datos, si solamente yo envío a cambiar el nombre, pues solamente que cambie el nombre y así sucesivamente. Entonces, de esta forma, nosotros estamos utilizando los requests para poder hacer referencia a la funcionalidad que tendremos a nivel de base de datos. Es decir, el request lo utilizaremos para la funcionalidad del create y para la funcionalidad del modificar. Entonces vamos a aprovechar que ya estamos trabajando con usuario role y vamos también a definir en el share el record que corresponde a usuario role. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí vamos a decir que en Shared vamos a crear una carpeta llamada record o records y dentro de los records vamos a crear un archivo que se llame usuario role record.cs. Entonces acá nosotros vamos a decir namespace CRUD blazor.shared.records. Así es como lo vamos a usar. Y aquí vamos a decir public class usuario role record. ¿Qué vamos a definir en el record? El record por lo regular lo utilizamos para respuestas. En este caso sería la misma estructura que tenemos aquí en role. Normalmente lo que se hace es que se filtra, pero en este caso vamos a pasar todos los atributos al record de forma que podamos mapear o más bien convertir la data y que no tengan ningún tipo de vínculo con las definiciones de base de datos. ¿Por qué decimos eso? Porque, por ejemplo, usuario role tiene algo llamado key y tiene funciones, en este caso, para crear y modificar. Pero el record simplemente se va a utilizar como molde de estructura de datos para entregar a la vista, que es la que se va a encargar de mostrar las respuestas que nos pueda dar el servidor. Entonces, ¿qué hacemos para poder mapear? Bueno, desde usuario role creamos un método que se va a llamar public, es decir, va a ser público y va a retornar un usuario role record
para poder acceder a nosotros debemos hacer el using acá al usuario records. Entonces vamos a terminar acá. Vamos a decirle to record. Entonces vamos a hacer referencia a usuario role record. Vamos a hacer control punto y le vamos a decir que queremos hacer un using para el record. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, nosotros vamos a convertir el usuario normal en un usuario record. Al parecer él no agregó el using, tendremos que hacerlo manual, control shift hacia abajo y vamos a decir aquí record. Entonces aquí sí ya tenemos la referencia. ¿Qué es lo que vamos a retornar acá? Vamos a decir un nuevo elemento, usuario, role record, y aquí vamos a decir que id va a ser igual a this.id. Vamos a seguir pasando y vamos a decir nombre va a ser igual a new. Es más, hay otra forma que sale un poquito mejor que hacer esto y es simplemente venir aquí al record y seleccionar todo esto y hacer uso de las acciones rápidas para generar un constructor. Vamos a buscar la opción que dice generar constructor. Entonces él hará esto. Recuerden que esto me habla de ambigüedad, de que ya está definido. Recuerden que eso es un error común, no se desesperen por esta parte. Entonces ahora yo puedo venir aquí a usuario rol y poder decir, mira, yo quiero que tú retornes un nuevo usuario role record. Entonces, como yo generé un constructor, en dicho constructor ahora yo puedo pasar el ID, el nombre y los permisos. De forma que yo puedo decir el ID de este mismo objeto, el nombre de este mismo objeto. Ahora me pide el permiso para crear y yo digo permiso para crear de este objeto y permiso para editar de este objeto. Bueno, me faltó el permiso permiso para eliminar de este mismo objeto. De forma que yo puedo hacer que este objeto que tenemos aquí, yo lo devuelva como un usuario record para mejorar la fluidez de la data y desvincular este elemento a nivel de memoria de la base de datos. Y así es como trabajamos con los records y los requests. Esta es simplemente la primera fase del uso de los records y requests. Este error, como dije antes, si cerramos Visual Studio Code y volvemos y lo iniciamos, él quita los errores. Entonces, en este video vimos cómo creamos los records para crear, actualizar, perdón, los requests para crear y actualizar, y vimos cómo definimos el record, en este caso exclusivamente para usuarios rol.